Ya no podía escuchar nada, porque solo podía ver lo que sucedía más allá. Rich, desesperado, rogando por ella. Y es lo que más le dolía, ver a Rich de esa forma tan desesperado, aferrado a su cuerpo. No podía quedarse así. Realmente le frustraba todo eso, pues le hizo saber a la verdadera Peony que mentía. Desde que entró a este lugar había visto destellos de sus recuerdos, pues esto solo era envidia. Vio sus recuerdos y ella desde siempre fue una persona tan callada. Cuando ella volvió a despertar fue prácticamente otra persona. Veía cómo envidia, cómo sus hermanos disfrutaban más tiempo con ella y cómo nunca reían a su lado. Cómo gracias a ella pudo ver lugares que jamás en su vida había logrado ver. Ella claramente lo sabía. Esta alma era muy feliz. Y no solo ella. Todas las personas a su alrededor eran demasiado felices, cosa que ella nunca pudo experimentar. Y sabía que tenía razón. Le envidiaba ver cómo aquella persona disfrutaba en su cuerpo, cuando ella no pudo hacerlo. Así que por eso habían llegado a este asunto. Era la envidia que corría por su cuerpo. Sí, sabía que quería demasiado a su familia, pero era demasiado débil para tener una vida ordinaria. Así que si ella realmente quería eso desde el principio, ¿por qué no mencionarlo? Desde que llegó a advertirle de eso. ¿Por qué hasta ahora? ¿Por qué justamente en este momento? Pero aunque quería hacerla reflexionar, su mente pensaba demasiadas cosas, más al ver el sufrimiento de Rich, quien gritaba desesperado por ayuda. Ya ni siquiera quería que lo atendieran a él. Así que fue en este momento donde la verdadera Peony le preguntó: si le diera otra oportunidad, ¿vivirá como ella quiere? Pero al ver a Rich abrazándola y llorándolo por la pérdida de su amada, por ver a Peony que tenía en sus brazos, que no reaccionaba, cuando por fin iban a estar juntos, cuando por fin se había decidido a formar una vida con ella, esta tragedia los había alcanzado. Parecía que Peony se había desvanecido, pero así llorando le decía que no. Lo mejor que le pudo pasar al llegar a esta vida no fue ser una princesa, sino conocer a Rich y mantenerse todo el tiempo que pudo a su lado. Era lo mejor que tenía. Así que era sincera y le decía la verdad. Nunca podrá vivir la vida que ella quiere. Así la verdadera Peony solo le hacía saber que era una tonta. Y Peony se aferraba a los últimos momentos junto a Rich, admirando una última vez al hombre que tanto amó. Mientras tanto, Mari llegaba a esa escena, avisando a todos que los había encontrado, avisándole a Rich que todos venían, tanto el príncipe de Garden, los emperadores y los caballeros que los habían llegado a ayudar. Pero Mari solo se podía quedar en silencio al ver la escena frente a ella. ¿Por qué su duque actuaba de esa forma? Pero fue justo cuando todos llegaban. Habían llegado apresuradamente, viendo con horror la escena que tenían frente a ellos. Rich en su profunda tristeza, y viendo que en su dulce amada no reaccionaba, solo pudo ponerle los anillos que esperaba con ansias darle, pues su propósito siempre fue llegar a su lado y proponerle matrimonio como era debido, para así Mari anunciarle a todos que los latidos de la princesa Peony se habían detenido, dejando con horror a todos. Y el más sorprendido era su hermano, que solo podía gritar su nombre, mientras todos podían escuchar los gritos de aquel príncipe de Garden que se aferraba a la idea de su hermana. No podía estar muerta. Hace unas horas estaba junto a él sonriendo, triste, pero estaba junto a él. Así que le exigía a Rich que se hiciera responsable, que le dijera por qué su querida hermana estaba así. Su voz desesperada, gritando una explicación, era lo que más resonaba en esa escena, pues esta era la segunda vez que perdía a su hermana. Pero así él, delante de todos, aceptaba toda la culpa, pues se aferraba al hecho de que si él no hubiera nacido, nada de esto hubiera pasado. Así que solo podía pedirle perdón. Su vida no hubiera acabado así si nunca lo hubiera conocido, pues ya no podía con las lágrimas,
ni con el dolor, ni la tremenda tristeza que se albergaba en su corazón. Así gritó una vez más su nombre, mientras la verdadera Peony desaparecía, dándole la oportunidad a la alma de regresar al cuerpo, para así la verdadera Peony revelarle que esto solo era una prueba de que si ella realmente merecía tener su cuerpo para siempre. Pues la verdad sí tenía un poco de envidia, pero después de conocerla y ver todo lo que estaba viviendo, realmente le encantó, amaba su determinación. Así que esta fue su última prueba. Así le daba la bienvenida para siempre y despedida a su cuerpo. Pues realmente lo hubiera decepcionado demasiado si hubiera preferido renunciar a su amor después de romper la promesa con ella. Pero no, ella había pasado la prueba. Pero así le preguntaba entonces qué pasará de ella. Pero así la verdadera Peony le decía que no había nada de qué preocuparse. Por fin podrá descansar en paz. Su madre la está esperando, así que no tenía nada de qué preocuparse. Pasará al más allá junto con su madre. Así que este era el adiós definitivo. Era el momento de despedirse de las dos. Allá afuera mucha gente la está esperando. Y a ella, su madre la ha esperado tanto tiempo. Así que ese era su último adiós. Le deseaba suerte y mucha felicidad. Deseaba enormemente desde el fondo de su corazón que viviera muy feliz junto al amor de su vida. Se lo merecía completamente. Así que este era el último adiós. Así que en este día, frente a la luna, y todos alrededor llorando por la pérdida de la princesa, fue el momento en que ella abrió los ojos, preguntando por Rich, dejando asombrado a todos los demás, que de inmediato pedían ayuda para trasladar a Peony a un lugar seguro en donde fuera atendida. Pues todos aquí estaban completamente sorprendidos. Un milagro había pasado frente a sus ojos. La princesa, cuyo corazón había dejado de latir, simplemente despertaba como si nada hubiera pasado. Pero así ella no esperó mucho para abrazar a su querido rey. Así Rich, confundido, le preguntaba qué es lo que pasaba, cómo había pasado todo esto. Pero Peony le decía que ya no había nada de qué preocuparse. A partir de ahora, jamás lo iba a dejar. Así, hacían más profundo su abrazo. Y así Rich, enfrente de todas las miradas curiosas, le hacía saber que él tampoco se iba a separar de ella. Y nadie jamás los podrá separar. Así que por fin iban a estar juntos para siempre. Pero el momento romántico cambiaba. Pues para ellos todo estaba muy bien, pero la gente a su alrededor parecía que esperaban algo más. Para así debo interrumpir este momento y decirles que si ya habían acabado era momento de volver. Pues ellos estaban demasiado heridos, hasta que un caballero habló, pues era un momento de felicidad, pero nadie ha pensado hacia dónde iban a ir. Pues habían pasado demasiadas cosas. ¿A dónde irán? ¿Irán directo a Garden? ¿O regresarán al Palacio Imperial? Pues al decir esta pregunta, el príncipe de Garden dijo que obvio para Garden. Esto no se iba a quedar así, pues los caballeros de Eastern peleaban con él. Y estos dos ya habían reafirmado su compromiso, así que no podía irse. Pero para él no era así. Un anillo no significaba nada, hasta que los emperadores le hicieron saber que esos anillos se lo habían dado ellos, reafirmando que ya era un compromiso imperial. Esto ocasionó que todos nuevamente empezaran a pelear, mientras nuestra pareja solo podía estar abrazados y escuchando todo el alboroto. Así hasta que el emperador habló. Rich estaba en una situación crítica. Era momento de tomar una decisión y no de estar discutiendo. Así que lo mejor que pudieron hacer fue irse a la villa de la duquesa Hotman. Pero así, nuevamente los príncipes de Garden discutían que ya no podía quedarse así. Él estaba de acuerdo que se amaba con Rich, pero esto ya era diferente. ¿Qué pasará con su padre? No, simplemente podía dejar de hacerles caso y regresar a Esther. Esto ya era un asunto muy diferente. Y mucho menos podía fugarse con Rich,
pues esto quebrará más el corazón de su padre y ya era demasiada insolencia de parte de ella. Pero así Peony le dijo que no, esta vez no iba a escapar de sus responsabilidades. Regresará a Garden con él, solo para convencer a su padre que le dé nuevamente permiso de casarse con el duque de Esther, así regresar de manera oficial como la prometida de Rich. Y así se lo hizo saber a Mikael, solo que este plan funcionaría cuando Rich estuviera descansando, pues sabía que él se lo iba a pedir. Así que cuando ellos dos se fueron, Rich hizo una gran escena al descubrir que Peony se había ido. Y así habían pasado 2 meses. 2 meses en el que Rich esperaba ansiosamente el regreso de la princesa Peony. Pues en estos 2 meses parecía que Rich había perdido la cabeza, pues él prácticamente había tomado cargos que no eran, y había tomado a Andy como si fuera su secretario, quien le daba todos los nuevos proyectos y las nuevas demandas que se tenía que hacer antes de la llegada invernal. Pero prácticamente Rich parecía una persona sin alma, pues prácticamente Andy era el que estaba escogiendo todas las decisiones, pues Rich ni siquiera eso podía hacer. Incluso le recordaba a él que no era un secretario, ni mucho menos estaba en la posición para tomar decisiones. Incluso cuando todo mundo lo aturdía con las tareas que necesitaban, Rich no podía contestar ninguna de esas. Así que todos estaban de acuerdo que Rich había perdido la cabeza. 2 meses fueron lo suficiente para que él perdiera la cabeza. Claro, porque ya iban 2 meses que no recibía ni una sola palabra de Garden. Pero a su momento entraba Mary corriendo, preguntando por el duque, pues Mary anunciaba que vieran afuera, porque a lo lejos en la nieve se podía observar la llegada de un carruaje bastante ostentoso, en el cual ese carruaje bajaba una jovencita, que por fin, después de 2 meses de espera, llegaba, quien saludaba alegremente a aquel duque desesperado desde que vio aquel carruaje por lo lejos salir corriendo hacia ella, pues Rich no había esperado nada para salir disparado hacia ella, para así reencontrarse después de 2 meses, para que Peony quitara su guante alegremente y le enseñara el anillo a Rich, cosa que Rich no pudo evitar sonreír al escuchar que Peony le anunciaba que lo había logrado. Pero así como llegó Peony, como regresaban al castillo, todos salieron en busca de ellos, quienes esperaban en este momento alegremente, pues la felicidad que desbordaba Peony lo contagiaba a todo mundo. Así habían hecho un gran banquete por la llegada de Peony, banquete que no salió para nada bien, pues Rich estaba enojado y parecía frustrado por esta cena, pues a él le parecía tan fastidioso que llegando de inmediato se pusiera a hacer estas cosas. Pero para Peony sí, pues ella estaba demasiado feliz, tenía una super noticia que darles a todos. Así le anunciaba enfrente de todos que está libre de su enfermedad crónica, por fin se ha curado, así que ya nunca jamás se podrá enfermar. Y sí, Devon le daba la razón, porque estos eran compañeros de viaje, y él admitía que la princesa en ningún momento se sintió débil ni se enfermó. Así que por primera vez en esta cena, Rich estaba feliz por escuchar esa gran noticia, pero lo ponía nervioso las miradas que le daba Peony, a lo que volvía a querer pelear con todo mundo, y más con Devon, pues no sabía qué estaba haciendo aquí, pues Devon le hacía saber que era una jubilación anticipada, pues había pedido al emperador jubilarse, y sí, el emperador le había concedido eso, jubilarse porque realmente veía que Devon era un fiel compañero y amigo de su hermano. Palabras que a Rich no le cayeron bien, para terminar así esta desastrosa cena, pues realmente todos no aguantaban lo gruñón que estaba el duque. Incluso Peony no pudo mejorar este ambiente, pero así Peony se encontraba en el balcón en el castillo, admirando las estrellas. Incluso Rich venía por ella a decirle que ya era momento de entrar y regañarla, pues Peony, a pesar de estar curada, necesitaba descansar de sus viajes. Pero este momento lo aprovechó para preguntarle por qué estaba tan molesto.
Realmente le puso muy triste que actuara de esa forma en la cena. Pero así Rich, al mirar su cara tan triste, solo pudo decirle que estaba muy cansado de sus deberes. Pero así Peony le decía que no era cierto. ¿De verdad no le extrañaba ni un poco? Ella contó todos los días que faltaban para llegar hacia él, pero así él le hacía saber que sí le extrañaba. Pero no era necesario hacer esa clase de cena, así él estaba demasiado enojado. Realmente él no quería un festín, ni una cena, ni nada, pero así mientras él seguía enojado, le confesaba a Peony qué es lo que tenía. Al momento de bajar de ese carruaje, todas las preocupaciones se le olvidaron, incluso el hecho de que no fue capaz de mandarle una sola carta. Pero después, llega a ver que Peony saludaba a todo mundo en el castillo menos a él, paseándose y hablando animadamente con todos. No se tomó ni un solo segundo en hablar entre ellos dos. Hasta le ofendía que le preguntara a él si no la extrañó. Esa pregunta debería ser para ella, pues todo este tiempo la había extrañado demasiado. Y a él fue que le dio tan poca importancia. Pero al escuchar esas palabras, Peony se acercó a él, en lo que los dos simplemente se quedaron mirando fijamente. Y así Peony le pedía perdón. Tenía razón. Esta cena la pudo haber dejado para otro momento, y ella debió preocuparse por la persona que más ama. Pero así había mucho tiempo para ellos dos. Así le proponía pasar tiempo juntos los dos. Tenían muchas cosas que hablar. Realmente necesitaban tanto tiempo para estar juntos, para poder completar los días que no lo estuvieron. Así finalmente Peony le daba un dulce beso en el cachete. Beso que Rich justamente lo hizo un beso de verdad, pues fue él el que tuvo la iniciativa de besarla, pues este era su primer beso en realidad. Un primer beso de manera oficial, pero a Peony le pareció tan sorprendente cómo Rich hizo que esto escalara, pues le parecía tan repentino que él la abrazara de esa forma. No solo eso, que la tocara así, pues se sentía tan nerviosa. Era la primera vez que le pasaba estas cosas. No sabía cómo reaccionar, no sabía por qué la mano de Rich había parado hasta allá. Pero al abrir los ojos de nuevo, se encontró que Rich ya se había separado de ese beso. No solo eso, estaba avergonzado, pero aún así tenía su mano ahí. Solo podía aferrarse de la falda de Peony. Y así le pedía a Peony que no lo tocara, ni le dijera nada. Estaba bastante avergonzado y le pedía perdón. Ese fue un momento de descuido, su mente falló por un momento. Así le volvía a pedir nuevamente por ese error. Pero Peony simplemente se quedaba confundida, y así le daba su tiempo para que él reflexionara. Pues Rich mentalmente se estaba presionando, se estaba culpando. Incluso se sentía como si fuera un animal. Sus instintos lo llevaron a eso. Incluso él había pedido a la princesa que descansara. Simplemente podía pensar de manera lujuriosa. Así que solo se podía culpar por eso. Pero le llamó la atención al escuchar las carcajadas de Peony, pues Peony se estaba riendo, pues era la primera vez que lo había visto tan nervioso. No solo eso, la primera vez que le pedía las cosas por favor. Incluso le hacía saber que era tan lindo y adorable. Pero así Rich se levantaba enojado diciéndole que no se burlara de él. Pero así simplemente los dos jugaron un rato a perseguirse, pues Peony le parecía tan divertido todo este asunto. Pues el Rich que antes había conocido se había ido por completo. Ahora tenía otro Rich completamente diferente. Pero así Rich, nuevamente para ya irse, le volvía a pedir perdón. Pero para Peony ya no pasaba nada. Tal vez esto era un poco de su plan, solo hasta el beso. Ya después de ahí se le salió fuera de control. Así iniciaba un nuevo día en Esther, donde Andy trataba de convencer a los huérfanos de quedarse en el castillo, puesto iba a llegar una de las heladas más frías, pues acaba de ser una de las heladas más fuertes en Esther. Pero estos niños no querían, estaban asustados. Pero el caballero y Andy no podían convencerlos, estos solo tenían miedo. Incluso un pequeño quería escapar de ellos, pero se topó a la persona que mucho más les daba miedo. Así que este niño solo pudo llorar.
Así nuevamente estos niños estaban más asustados y llorando, pero aquí había llegado su salvadora por completo. Peony se les quedaba mirando a estos pequeños, y ellos la miraban asombrados, pues ellos le tenían miedo al castillo. No esperaban ver a una dulce princesa aquí, ni mucho menos que les hablara tan dulcemente. Pero Rich, al ver la mirada de Peony, ya sabía que Peony iba a hacer algo raro. Pues lo mejor que a Peony se le pudo ocurrir fue hacer una pijamada con estos niños en la biblioteca. Quien no estaba de acuerdo era Rich, quien le hacía saber a Peony qué es lo que estaba haciendo. ¿Acaso pretendía jugar a la casita con estos niños? Pero Peony le decía que sí. Tal vez a él se le hacía ridículo, pero sí lo hará, pues estos niños le tenían miedo al castillo, porque el duque anterior fue el culpable de que sus padres murieran. Así que ella les iba a quitar esa mala imagen. Y si no le gustaba, no le importaba. Asimismo, Peony seguía con estos niños, incluso regañándolos, pues ella los había dejado solos un momento y un pequeño ya estaba llorando. Pero así le hacían saber que este niño era un pequeño llorón. Incluso los encargados del orfanato siempre lo regañaban porque terminaba llorando. Pero así Peony les calmaba y les decía que estarán aquí mientras la iglesia se sigue reconstruyendo, pues el duque quería que ellos estuvieran a salvo y cómodos, cosa que lo avergonzaba a Rich. Él solo podía observar cómo Peony era con los niños, incluso cómo le dedicaba tiempo a ellos, leyéndoles una historia, tratando de convivir lo más que pudiera, pensando en qué es lo que esperará para ellos. Incluso él, meciendo el bebé, solo podía contemplar pensando un montón de cosas. Pero le llamó la atención aquel niño que lo miraba con esos ojos tan llorosos, pues así Rich lo regañaba. Solo un tonto se aguantará de ir al baño hasta casi llorar. Este niño solo pedía perdón, pero así Rich le cuestionaba. ¿Qué es lo que habían dicho los otros niños? ¿Que merece ser golpeado porque es un llorón? Pero así este niño le confesó a Rich que los de la iglesia le decían que llorar no solucionaba todo. Siempre lo regañaban porque lloraba demasiado, pero así él le confesaba que no lloraba porque quería. Simplemente cuando se sentía tan aterrado, pensaba en su mamá y en su papá, que a veces quisiera que estuvieran para consolarlo. Así que era por esos motivos en el que él lloraba. Pero así de manera sorprendente Rich le acariciaba la cabeza y le hacía saber que no tenía nada de malo llorar. Era un niño. Podía llorar lo que quisiese, no tenía por qué contener sus lágrimas, porque si se aguantaba estas cosas, crecerá siendo un adulto muy triste y terminará haciendo las peores cosas, para así finalmente terminar haciendo dormir a todos los niños. Pero así ellos dos a punto de dormir, Peony le hacía saber a Rich que hizo bien. Juzgó el estar jugando las casitas, pero él también puso de su parte. Pero así él le decía que no era eso. No es que no le gusten los niños, es que solo no sabe cómo actuar ante ellos. Incluso le confesaba que Laga nunca lo trató como un niño. Y así empezó a contar varias cosas de su infancia. Y esto era extraño para Peony, puesto que Rich nunca le había contado nada. Ella simplemente lo sabía porque leyó la historia. Y así Rich terminaba con sus palabras. Por vivir de esa forma, terminó tomando el camino de mucha destrucción. Y también recordaba a Melody. Por sus actos y sus decisiones, esa mujer sufrió mucho. Él realmente no quería perdonarla, pero él también había ocasionado todo eso. Y también le confesaba que la rebelión sabía que iba a fracasar, pero realmente él ansiaba matar a su hermano. Así que hasta que lo llevó a un punto extremo en donde cayó en cuenta que se estaba convirtiendo en el monstruo que su madre siempre quiso que sea. Pero finalmente se arrepintió de sus actos y se volteó contra Laga y todos. Pero eso no cambiaría el hecho de que cometió muchos pecados. Y fue justo en ese momento en el que llegó ella y empezó a cuestionarse si tenía derecho a ser feliz. Así le volvió a hacer la misma pregunta a su prometida. ¿Cree que de verdad merece ser feliz? Así Peony tomaba su mano y le hacía saber que no importaba,
No importa cuán pesada sea su carga, ella siempre estará a su lado. Y aunque él tenga miedo de causar otra tragedia, no importaba. Ella siempre estará a su alrededor para abrazarlo fuertemente. Y así, los dos juntos tratarán de resolver cualquier problema. Y al escuchar esas hermosas palabras por parte de Peony, Rich solo pudo besar sus manos. Por primera vez se sentía amado. Por primera vez tenía una persona que se preocupaba por él. Inesperadamente, amaba sentirse así. Y de esta manera, le proponía a Peony casarse.